Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos y mis queridos hijos en todo el planeta. Bajo dirección del Espíritu Santo, quiero hablar con ustedes y quiero comunicarle lo que siento y percibo que el Espíritu Santo me indicó en esta mañana. Y al lado mío están dos de mis hijos espirituales, dos de mis pastores, del pastor Joel Maranata Colón y el pastor Almengor Cristian Almengor Maranata Este. Ellos no saben absolutamente de lo que yo voy a hablar, ¿no? O sea que va a ser tan sorpresa para ellos como es para ustedes. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor. Te damos las gracias por tu misericordia y por tu gracia. Padre, estamos ante ti lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer. Somos los primeros en reconocer que sin ti nada somos, nada tenemos y nada podemos hacer. Así que en este momento, Padre, necesito la asistencia usual del Espíritu Santo, quien siempre nos guía a toda verdad. Padre, estamos viviendo en un mundo en crisis y en una iglesia turbada, podemos decir, que no sabe qué hacer, no sabe qué decir. Pero Padre, en medio del caos y de las tinieblas y del desorden, el Espíritu de Dios se sigue moviendo sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. Y la seguridad que tenemos, oh Dios, que todavía Dios le habla a los hombres, porque Dios tiene un plan perfecto para este mundo y per se un plan perfecto también para su iglesia. Pero Dios está buscando oídos que estén abiertos para poder hablarle lo que el Espíritu quiere que la tierra entienda y sepa. Así que en esta posición, Espíritu Santo, me pongo ante ti para que tú nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera decirle a ustedes que me levanté a las 3 de la mañana, o me levanté a las 4 o a las 5. Pues quiero decirle, no me levanté ni a las 3, ni a las 4, ni a las 5, ni a las 7. Me levanté a las 8 de la mañana. ¿Ok? Y cuando eso me sucede, me siento mal. Me siento que le fallé a Dios, porque soy tan humano como ustedes. ¿Entiende? Se me olvida muchas veces que todavía estoy en un vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Iba con la intención de hacer la jornada de oración. Pero qué interesante que cuando voy a hacer la jornada de oración, no pasaron ni 15 minutos sentado en mi oficina, en un sillón. De repente, Dios me habló. Y esto fue lo que me dijo, y lo cual después pensé que había que desarrollarlo. Y yo oí la voz de Dios que me dijo: en medio de los peores tiempos, siempre Dios interviene, revelándose y hablándole a un hombre con un mensaje para la hora. Y antes que nadie dé su opinión, no me estoy refiriendo a un hombre en un rosario, estoy hablando genéricamente, que no hay forma que Dios no haga nada en la tierra que no se lo revele a sus siervos, los profetas. Y esa es la razón por la cual siempre vengo con temor y temblor. No soy persona de estar haciendo esto cada 6 meses. Yo creo que no lo he hecho básicamente con ellos o con nadie. Pero hoy yo sé cuando Dios me habla. Y cuando Dios me habla, vengo a la segura. Yo quiero compartir esto. Y tengo un título, un mensaje a la voz de la conciencia de la iglesia. Y tengo conmigo al pastor Joel y al pastor Cristian. Y yo quiero que, empezando por
el pastor Joel, él me diga qué es lo que él puede ver en el estado de la iglesia y del mundo como consecuencia de lo que estamos viviendo ahora, porque aún estamos viviendo una crisis, ¿entiende? Que claro, los hombres la están magnificando con sus intenciones malas y para establecer otras cosas, pero eso no viene al caso ahora, sino yo quiero que ellos compartan con ustedes y conmigo. Esto no lo hemos practicado, esto es realmente en vivo. Pastor Joel. Amén. Bendiciones, buenas tardes. Bueno, para mí la iglesia ha perdido el propósito de su existencia. La iglesia moderna no entiende cuál es el objetivo por el cual están aquí en la tierra, y es la razón por la cual, como han perdido el propósito, su identidad se ve empañada tratando de hacer otras cosas o de buscar identidad a dependencia o a expensa de un sistema que está dictando normas distintas a las normas establecidas para la iglesia. Tal vez creo yo que por temor al sistema o por desconocimiento de una iglesia moderna, de que nosotros fuimos llamados a establecer las normas del reino de Dios, que siempre van a ir en contra de las normas establecidas de los sistemas gubernamentales, de los sistemas humanos y políticos. Y yo creo que la iglesia, la condición de la iglesia actual es que no han entendido para qué estamos aquí, y es triste y es doloroso decirlo y ver el cuerpo de Cristo en esto, que a veces le digo yo al Señor: Señor, ¿será que estamos equivocados nosotros? ¿O será que la iglesia moderna actual, y no con esto estoy diciendo que somos los únicos que estamos aquí, porque yo sé que en esta encrucijada hay más hombres de Dios, hay más iglesias, de que cuando ven lo que está establecido en la escritura de lo que se llama iglesia, y ven el reflejo de esto que se llama iglesia en la actualidad, ven que hay una gran diferencia, una enorme diferencia entre lo que se está dictando en esto que se llama iglesia, que es una organización más. Lo triste para mí es que la iglesia se está mostrando como una organización más, en lugar de entender de que somos un organismo vivo, llamado a representar el reino de Dios, un reino absoluto y con leyes absolutas. Pastor Cristian. Bendiciones. Yo creo que es cierto lo que dice el pastor Joel, y se está cumpliendo lo que podemos leer en el primer libro de Samuel, en donde pues dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y sí, me uno a lo que decía el pastor Joel, porque hay muchas personas que creen que nosotros somos los únicos y nos llaman de que ustedes creen que son los únicos o que Dios les revela solo a ustedes. No, nosotros somos parte de un cuerpo, el cual Dios también nos revela, y tenemos un propósito. Nosotros no podemos revelar el propósito de otra iglesia ni de otro ministerio, porque estamos en este ministerio, y por eso tenemos la responsabilidad de comunicarle a quien son parte de este ministerio para que pueda ejecutarse la visión y el propósito de Dios aquí en la tierra. Dicho eso, la iglesia está entrando en una etapa muy importante de la historia, no solamente en un ciclo, sino no solamente en una década, sino en un ambiente espiritual hostil, en la cual la iglesia tiene que comenzar a experimentar lo que se ha predicado por mucho tiempo. Creo que la iglesia es muy importante que entre de nuevo en lo que antes conocíamos como un mover de oración incesante para descubrir los misterios, porque creo que la iglesia no está en sintonía con lo que está ocurriendo, y la iglesia, y disculpe la expresión, está pensando en pajaritos preñados, que todo va a ir bien, diciendo palabras proféticas que Dios nos ha revelado, porque no estamos en el secreto con Dios. Y cuando estamos en el secreto con Dios, Dios nos revela la actualización que hay en el mundo espiritual para comunicarle al pueblo. Tenemos la responsabilidad de comunicarle al pueblo lo que se está viviendo en el mundo espiritual. Y Dios por eso ha levantado hombres y mujeres, y seguirá levantando hombres y mujeres para que comuniquen esos misterios en los cuales estamos experimentando en este día, y seguiremos experimentando. Pero la iglesia tiene que despertar a la realidad de lo que hay en el mundo espiritual y lo que Dios quiere hacer en estos tiempos para con esta iglesia y con este ministerio, para afectar este mundo en el cual estamos viviendo, porque vienen tiempos peligrosos, pero a la misma vez que las tinieblas aumentan, la luz y la revelación tiene que aumentar en la iglesia de Cristo. Muchas gracias, Joel y Cristian. Yo no puedo negar que yo sería el primero que
me turbo, no que me confundo, es muy diferente, pero me turbo al ver lo que está pasando en el mundo. No solamente leo las escrituras, sino que leo también un poquito, no mucho, porque no quiero preñarme de la semilla del mundo. Y la tendencia humana es, bueno, vamos a tratar de navegar esto simplemente y a tratar de pasar esto lo más pronto que sea. Creíamos, entiende, que al terminarse este asunto del COVID-19, que todo iba a volver a la normalidad. El sistema recomendó una vacuna, ningún problema, muchos se han vacunado, supuestamente era la respuesta, pero de repente pues aparecen entonces otras variaciones del COVID, ahora le llaman el Omicron ante el Delta. ¿Y qué sucede entonces? Vemos que quieren echarnos hacia atrás completamente otra vez a lo mismo o peor de lo que pasó con un supuesto virus, el Omicron, que no está haciendo daño, ¿entiende?, a nadie, supuestamente, de una persona y que ha muerto en Inglaterra, pero hay tantos con el virus y nadie es sintomático, simplemente. El gran problema que yo tengo es que, conociendo los gobiernos, yo tiendo a creer, y puedo estar equivocado, que posiblemente esa persona que murió en Inglaterra no era ni del Omicron, quizás era de otra cosa que tenía, y claro, y como ellos tienen que justificar todas las restricciones que van a poner, qué mejor prueba que decir que está matando gente. Entonces la pregunta mía es, yo no quiero ser un contradictor y no quiero que nadie piense que ese es mi ministerio. Yo no ando contradiciendo, pero a la misma vez sé que hay un movimiento en el mundo, hay un movimiento para verdaderamente quitarnos las libertades espirituales, quitarnos las libertades políticas, reducirnos económicamente a cero, porque hay ciertos intereses a nivel mundial que quieren verdaderamente cambiar el orden que nosotros hemos visto, que yo he visto por los 70 años que yo viví, y yo he vivido tantas cosas, pero yo nunca había vivido algo tan peligroso. Entonces, ¿qué es lo que me inquieta? Por usar la palabra inquietud, porque no me gusta la palabra preocupación, es la falta de voces proféticas verdaderas, que cuando hablan tengan un sentido bíblico y que no sea más de lo mismo, simplemente darnos como una pastilla que nos quita el dolor, pero no resuelve el problema. Y básicamente es interesante que la gente corre hacia eso, aplaude a eso, diezma a eso, concurre a eso, compra esos libros, pero cuando alguien viene seriamente con una palabra del cielo, como que no es tan popular. Y no es que nos sentimos perseguidos tampoco. Entonces, en una mañana que yo no estaba pensando en recibir palabras proféticas, sino simplemente yo quería reconectarme con Dios, aunque tarde, porque sé que yo no puedo vivir sin estar con Dios, me viene esta expresión: en medio de los peores tiempos, indicando eso, que estamos en los peores tiempos, pero que no es la primera vez que estamos en peores tiempos. Y algo que yo sé, porque soy un estudioso de la Biblia y de la historia, es que Dios siempre interviene. Dios siempre interviene. Eso me dio esperanza, eso me dio fe, indicando esto, que no nos vamos a volver a la locura, ¿entiendes? Porque Dios siempre interviene. No es la forma que esperamos, no es la forma acostumbrada, casi nunca es igual, pero siempre hay dos cosas que Dios hace. Dios se revela y Dios le habla a un hombre, en algunos casos puede ser una mujer. Tenemos el caso de Débora, con un mensaje específico para la hora. O sea, no es un mensaje gastado. Lo siento mucho, mis llamados profetas que me están escuchando. Usted no puede sacar un mensaje viejo profético, entiende, que lo hace combinando el número 21. Ya yo oí a alguien que ya hizo mensajes sobre el año 22 y buscó los capítulos 22 y eso lo usó como una base profética para lo que viene. No cuestiono eso, pero yo no creo que esa es la forma que los profetas se movían en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Ellos no dependían de hacer un estudio numérico, sino que ellos dependían de una voz de Dios. Y por eso quiero yo compartir con ustedes algunas cosas, pero antes hay una cosa que yo sé, y es que
Dios se va a revelar, Dios le va a hablar a hombres con un mensaje para la hora. Pastor. Definitivamente yo creo que Dios todavía cuenta con verdaderos hombres de Dios, con verdaderos profetas, en el cual Dios no recibe gloria que la situación que está pasando en el mundo tome por sorpresa a la iglesia, porque no hará nada Jehová el Señor sin que primero revele su secreto a sus siervos los profetas. Le decía yo al Señor ayer orando: Señor, pero ¿cómo le dices a tus siervos los profetas si no están en el lugar secreto? Porque Dios no viene a vindicar el ministerio de nadie. Él está revelándole los secretos a alguien que es su amigo. Solo las intimidades se le revelan a los que son amigos. Y yo creo que muchos de estos llamados profetas están jugando a lo que yo llamo la adivinación, a lo que hace sentir bien a la gente. Decía yo ayer en la iglesia en Colón, la gente le gusta esta profecía, aunque sean falsas, porque lo hace sentir bien, aún ellos sabiendo su condición, aún ellos sabiendo que si Dios, que todo lo sabe, viene a revelarle algo, lo primero que Dios quiere es que entremos en el orden correcto que tengamos que entrar, que nosotros estemos allí. Y hay muchísimas cosas más por pasar, pero Dios está buscando gente que se atreva a entrar en esa dimensión espiritual en donde todo está escrito en el consejo de Dios. En el consejo de Dios se están tomando decisiones sobre naciones, sobre reyes, sobre reinos. Pero ¿quién podrá tener el privilegio de entrar al consejo de Dios? Al sumo sacerdote Josué se le permitió entrar al consejo de Dios, y el Señor le habla al sumo sacerdote y le dice: si andas en mis caminos y si fueres recto y limpio, te confiaré autoridad sobre mi casa, y también gobernarás en este lugar, en mis atrios. O sea, te daré un lugar en mi consejo, te daré a escuchar eso. Pero hay un precio que pagar para estar allí, y eso es ser impopular, eso es estar solo, eso es traer algo distinto. Y yo creo que los llamados profetas modernos, por temor a sonar diferente, prefieren seguir diciendo lo mismo, de que todo está bien, aún sabiendo que todo no está bien. Profetizan paz, paz, cuando Dios mismo no ha dicho paz. Y es por eso que el mundo entero está corriendo como que, ok, esto va a pasar, y después de esto seguiremos nuestra vida normal. Y Dios, en su bendita misericordia, sigue enviando mensajes, sigue levantando hombres de Dios, diciéndole al pueblo: es tiempo de despertar. Pero la iglesia, lo triste es que la propia iglesia está detrás de estas profecías, que son más adivinaciones que profecías, de lo que me hace sentir bien, de lo que me gusta, de lo que a mí me agrada, de lo que yo me siento cómodo, de lo que yo me siento bien. Pero no es lo que Dios está diciendo, y Dios no está comprometido con nada de lo que Él no ha dicho. Entonces yo creo que es lo que nosotros tenemos que prestar atención. Sí, yo creo que Dios va a usar voces inusuales. Esas voces que todo el mundo no ha estado pendiente de aquellos, porque no son los profetas, entre comillas, que la iglesia quiere escuchar. Ayer escuchaba a alguien que decía que estamos en un tiempo de transición y que todo esto va a pasar porque estamos en una transición para la prosperidad que Dios tiene preparada para nosotros. Y yo decía, wow, cómo la gente, era multitud de gente que aplaudía a esa persona que se autodenomina profeta o apóstol. Y eso es lo que la gente quiere escuchar. Porque la gente quiere escuchar esa falsa profecía de que todo va a salir bien, de que todo va a estar bien, y no hay un llamado al arrepentimiento, no hay un llamado a buscar la presencia de Dios para ver realmente cuáles son los planes que Dios tiene para esta tierra y comenzar a ejecutar la voluntad de Dios en esta tierra. Yo creo que hay personas que quizás no se llamen profetas, pero Dios lo va a usar para levantar su voz, y naciones, pueblos, ciudades van a comenzar a escuchar estas voces, no porque sean profetas reconocidos, sino porque Dios está cansado de que bocas que Él en algún pasado Él ha usado no están declarando lo que Dios está hablando a través de su palabra ni a través del Espíritu Santo. Bueno, es interesante que las personas que yo voy a mencionar aquí, ejemplos, posiblemente no estaban estudiando para profetas, no habían ido a una escuela de profetas, pero es posible que estaban, algunos no estaban ni buscando a Dios, algunos Dios los tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú entiendas algo. Dios es un Dios de propósito, un Dios de destinos y un Dios de objetivos. Lo que Dios ha dicho eventualmente se va a cumplir, ¿entiendes? Lo que nosotros no entendemos muchas veces es el proceso. Dios ha dicho que la gloria
aleluya, de Dios va a cubrir la tierra como las aguas cubren la mar. Ahora, Dios no dijo lo que, entiende, lo que va a pasar antes de eso. Dios ha dicho que habrá una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Dios ha dicho que los reinos de este mundo serán los reinos de nuestro Dios. Y entonces, ¿cómo nosotros reconciliamos eso con todo lo que estamos viendo? No podemos reconciliarlo. Dios no nos ha mandado a entenderlo tampoco o a tratar nosotros de sacrificar la santidad de las Escrituras simplemente para que la gente se sienta bien. Hay muchas cosas que yo aprendí acerca de los últimos tiempos que ya están quedando inválidas, sin validez. Aún cuadros proféticos que eran vacas sagradas que no se podían tocar. Estamos viendo hoy por dónde va el mundo. No tuve tiempo, pero estaba abriendo un portal de noticias de tendencia cristiana y conservador que decía que ya en Suecia le están poniendo la información de la vacuna a las personas en su puño, en su brazo, ¿entiende? Bueno, ¿quién puede pensar? Yo no estoy diciendo que sea la marca de anticristo. Hay que tener problemas cuando la gente empieza a hacer sus teorías. Pero hay cosas que son anticipos. Pero vengamos al mensaje de esperanza. Un ejemplo. Empezamos hoy viendo que en medio de un mundo en crimen, en cuánta cosa hay, en adulterio, Dios se le revela a Noé para ser un heraldo de justicia. Pero no se nos puede olvidar esto, que Dios no solamente llama a hombres para ser heraldos o predicadores, que el problema cuando pensamos Dios se le revela a él para preservar una generación en medio de un juicio. Yo sé que la gente no quiere oír la palabra juicio, ¿entiende? Pero a mí no me extrañaría que en alguna forma en toda esta situación hay un juicio que se está haciendo, ¿entiende? ¿Por qué? Por la maldad de los hombres. Si nosotros comparamos nuestros días con los días de Noé, básicamente, y es más, Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué hace Dios? Dios se le revela a Noé, porque Dios no se iba a quedar sin voz profética en la tierra, y Dios no se iba a quedar sin una generación que tendría que empezar de nuevo, de cero, imagínate. Y ya nosotros sabemos la historia del diluvio, que solamente 8 personas fueron salvas, y con Noé fue que Dios hizo entonces pacto para que siguiera la generación y el plan de Dios continúe. Noé lo estaba esperando, no creo que no, pero él simplemente respondió. Te quiero dar otro ejemplo. Veamos a Abraham. Dios se le revela a Abraham en medio de una tierra completamente idólatra. Abraham no era católico, no era evangélico, no era pentecostal, no era carismático, simplemente era otro idólatra. Adoraba al sol, a los dioses del sol, la luna, las estrellas y toda esa cosa de dioses que tienen los paganos. Y Dios soberanamente viene y se le revela a Abraham en medio de una tierra idólatra, en medio, donde no podía llegar ningún predicador, donde no podía llegar un mensaje evangélico. Dios puede llegar. Yo creo que ustedes entienden que Dios nos puede sorprender aún con el mundo árabe, con el mundo musulmán. Entiende que Dios puede brincar por encima de las prohibiciones, por encima de la política, y Dios le puede hablar a alguien, y Dios puede levantar a alguien que revolucione el mundo musulmán y que venga una revolución para que muchos de ellos que son sinceros en su servicio a Alá se vuelvan hacia Jesús. No por los medios convencionales. Dios se le revela a Abraham en medio de una tierra idólatra para hacerlo padre de una nación adoradora solo de Dios. ¿Por qué razón lo hizo? Nos dice Nehemías que Dios lo halló fiel. Lo halló fiel. O sea, él lo halló fiel en su adoración, entiende, a la multiplicidad de dioses y de ídolos que él tenía. Supuestamente Dios pensó, si ha sido fiel ahí, yo agarro a este hombre, yo me le revelo, cambio su corazón y él va a ser el instrumento, porque yo quiero tener una nación en la tierra que me represente, y no he encontrado a nadie, así que aquí va. Y él le respondió a Dios. ¿Fue perfecto? No. Hizo errores, muchísimos. ¿Quién no lo ha hecho? Pero al fin de cuentas fue el instrumento que Dios escogió para empezar una nueva nación. Te quiero dar un tercer
Un tercer ejemplo, antes de dejar que mis muchachos aquí comenten. Dios se le revela a Moisés en medio de la opresión de su pueblo de pacto, en medio, donde había instrucciones de exterminar aún a los niños que nacían, a los varones, porque Faraón tenía miedo que el pueblo de Dios se fortaleciera y fuera más fuertes que ellos. ¿No crees tú que hay un sistema que tiene miedo a que se levante una iglesia que sea más fuerte que ellos? ¿Tú no crees que hay un sistema, aún religioso, político, financiero, científico, que le tiene miedo no a la iglesia institucional, con sus reglas y regulaciones, con sus ritos y con toda su politiquería? Pero ellos también leen la Biblia y Satanás conoce la historia. Así que esa es la razón por la cual, ¿entiendes?, va a tratar de impedir que tengamos libertad para predicar este evangelio. Pero Dios levantó a Moisés en medio de la opresión de su pueblo de pacto para liberarlos y hacerlos una nación libre y bendecidos más que todos los pueblos. Ahora, si tú estuvieras en el tiempo de Moisés, antes que Dios se le revela a Moisés, y tú vas y tienes una conversación con el hermano de Moisés que estaba en esclavitud, estaba esclavo igual que todos los otros, eran gente de pacto, pero estaban bajo esclavitud, estaban bajo una tremenda persecución, bajo una tremenda tiranía de Faraón, trabajando para engrandecer a Faraón. Supongamos que tú vayas y le preguntas, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que Dios va a hacer algo? Imposible. Si han pasado 40, 30 años casi ya, es imposible que a alguien le quede feo, le quede esperanza. Si tenía alguna pequeña esperanza, los años la quitaron. Pero Dios saca a alguien, lo lleva al desierto, trabaja con él 40 años para quitarle su prepotencia y para que él se sienta que él es un don nadie. Y cuando Dios ve que ya el viejo Moisés murió, Dios dice, ahora me toca a mí para ser un nuevo hombre. Y yo creo que es lo que Dios va a hacer. Yo creo que a muchos de nosotros nos está haciendo en nuevos hombres. Le he dicho a mi iglesia, se lo decía anoche predicando en Maranata Oeste, que la pandemia me cambió a mí para ser un mejor hombre de Dios, para ser un mejor guerrero de oración, para tener más compasión y más amor por la humanidad. Y bueno, ahora Dios podía confiar a Moisés, y cuando Dios lo puede confiar, Dios se le revela. Moisés estaba tan muerto él mismo que le dice, ¿quién soy yo para que yo haga esto? Dios dice, estoy listo, porque ahora tengo a alguien que no es nadie y que está listo. Un gran no soy está listo para que venga un gran yo soy y se le meta adentro y yo pueda hacer lo que yo siempre he determinado hacer. Una pregunta, ¿no puede Dios levantar hombres? ¿No puede Dios usarnos a nosotros mismos? ¿O no puede hacer un reciclaje de pastores viejos que creen que su tiempo terminó? ¿Entiendes? Yo creo que a mí me está reciclando, ¿entiendes? Lo normal no sería que alguien de 75 años esté haciendo esto, ¿entiendes? Hay voces jóvenes que saben hablar, que saben cómo hacer gritar a la gente, que saben cómo traer multitudes. Yo no sé hacer eso. Yo tengo que depender de Dios absolutamente. Pero yo creo que Dios lo puede hacer. Definitivamente hay algo mientras usted hablaba que acerca del sistema. Creo que el sistema siempre le ha tenido terror a lo que dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y yo creo que hay una lucha por la manifestación de lo que está escrito en los libros del cielo. Y siempre desde los días de Jesús, el sistema siempre ha sido intimidado porque se manifieste lo que Dios ha establecido, porque siempre atenta contra el statu quo de ellos. Trataron de impedir que Jesús, que aquel verbo, que lo que se había profetizado de aquel Mesías que salvaría al mundo de pecado, llegara a la tierra tratando de exterminar la raza humana. No pudieron. Luego Herodes fue engañado y trató de asesinó todos los niños de la edad. No pudo contra el Mesías. Luego Satanás mete en la mente de los religiosos tratar de llevar a Jesús a la cruz, pero nuevamente le sale mal porque el tercer día Jesús resucita. Yo creo que esa lucha
sigue latente. Y lo triste es que la iglesia parece no entender que el objetivo es que lo que está escrito en los libros del cielo sea lo que se manifieste. La historia no la tiene que dictar la política ni los gobiernos. Hay una historia escrita desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros ya llegáramos aquí, pero es la iglesia quienes somos responsables. La Biblia dice: los cielos son los cielos de Jehová, pero la tierra ha dado a los hijos de los hombres. Somos nosotros, cuando decimos venga tu reino, lo que usamos nuestro derecho de jurisdicción para permitir o prohibir que situaciones pasen en esta tierra. Pero ¿por qué está pasando todo esto y aún a la iglesia tomándolo por sorpresa? Porque no hay alguien que se levante, porque no hay alguien que se atreva. Y como usted decía, pues Dios puede usarlo, Dios está deseoso de usarlo, pero el asunto es: ¿estaremos dispuestos a pagar el precio que haya que pagar para que Dios confíe estos secretos? ¿Estaremos dispuestos a exponernos? Porque yo sé que ahora, dentro de los que están allí viendo o lo que vean posteriormente, tendrán infinidades de comentarios, infinidades de cosas por decir, escribiéndolo, y nadie se atreve a decir: esto es lo que Dios está diciendo, esta es la percepción que yo tengo del cielo. Porque no se trata de un ministerio o de una iglesia o de un hombre, se trata de lo que está diciendo Dios, de lo que está diciendo el cielo para este mundo que está en crisis, para este mundo que está en caos. El Espíritu Santo sigue revoloteando, pero hace falta alguien que diga. Dice que en el principio el Espíritu se movía sobre la faz, y dijo Dios. Y cada vez que alguien diga lo que dice Dios, el Espíritu Santo entra en acción de una forma sobrenatural para recrear, ordenar y traer luz a la situación. Escuchando a nuestro padre espiritual y al pastor Joel, estoy totalmente convencido ahora de que todo lo que está aconteciendo en el mundo era necesario para el resurgir de la verdadera iglesia de Dios. Quizás la gente ha dicho: pero mucha gente ha muerto, muchas iglesias han cerrado, pero todo esto era necesario para que Dios preparara su iglesia. Y Dios conoce sus planes, Dios tiene sus propósitos escritos desde antes de la fundación del mundo, pero todo esto era necesario porque no hay ninguna otra manera en la cual se pueda levantar la verdadera iglesia si no es a través de voces proféticas que le abren al pueblo en medio de una crisis, global como lo es la pandemia. Quizás la gente pensó que la iglesia comenzaría un avivamiento y todo estaría bien, las naciones abrirían las puertas, pero tiene que haber una oposición para entonces que Dios se pueda glorificar, para que entonces que la gloria de Dios se pueda manifestar de una u otra manera. Y este es el medio. Estoy totalmente convencido. Ahora lo entiendo, lo comprendo, como que si me viene a venir una luz en este momento de que era necesario que todo esto aconteciera para el resurgimiento de la nueva iglesia que está a punto de levantarse a través de voces proféticas que le abren al mundo y que Dios haga su voluntad en esta tierra. Volviendo a lo que Dios me dijo, en medio de los peores tiempos, Dios siempre interviene revelándose y hablándole a un hombre con un mensaje para la hora. Hablamos de Noé, hablamos de Abraham, hablamos de Moisés. Pero después que el pueblo estaba establecido, Dios levantó jueces como instrumento de liberación a su pueblo, que por su desobediencia caía en esclavitud a sus enemigos. Siempre ha sido la desobediencia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios como que le gusta desobedecer, como que le gusta tentar a Dios. Pero aún así, por encima de la desobediencia, Dios levanta a Gedeón, levanta a Jefté, levanta a Sansón. Y cuando usted puede medir las fuerzas que tenían estos muchachos, Gedeón, Jefté o Sansón, en comparación con los enemigos, ellos no podían hacerlo, pero Dios se les reveló. Dios le dio una fuerza especial a Sansón. Dios le dio una inteligencia especial a Jefté. Dios vistió a Gedeón del Espíritu Santo, como dice el original. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ser no solamente la voz de Dios, sino la fuerza de Dios. Yo me atrevo a profetizar ahora con los ojos abiertos que Dios levantará gente que no solamente van a ser su voz en esta tierra, sino que van a ser la fuerza de Dios. Y necesariamente no van a ser populares, necesariamente no van a salir de los grandes institutos bíblicos o de las grandes mega iglesias. Es posible que algunos estén barriendo, ¿entiendes?, una mega iglesia. Y Dios se le puede revelar. Ahora, podemos ir un poquito más allá. Hay un ejemplo que nos debe servir a nosotros, ¿entiende?, de compás. Y es el ejemplo de Elías. Elías
estaba en medio de una gran corrupción espiritual, política y religiosa. El culto a Baal era tan famoso que estaba gobernando el país por medio de la reina, que básicamente había usurpado el reinado de Acab, su marido. 850 profetas que estaban al servicio de ella y que habían invadido completamente el país, y como consecuencia el país se había ido. ¿Por qué? Es posible que en las conversaciones que tenían aún los que eran un poquito quizás más temerosos de Dios, tuvieron que decir, bueno, nos tenemos que someter a las autoridades, nos tenemos que someter al Estado, porque las autoridades que hay son puestas por Dios. No sé si hemos oído eso infinidad de veces durante esta pandemia, para que cada vez que uno trata de poner en tela de juicio o de duda una de las directrices que son antihumanas, anticonstitucionales y antimorales, usted oye el grito enseguida de esos estribillos ya gastados que usan los cristianos para evadir su responsabilidad de enfrentarse a Dios. Ahora, estoy seguro que dijeron, bueno, es que nosotros tenemos que someternos. Claro, nosotros podemos hacer dos cultos. En privado servimos a Jehová Dios en nuestra casa, pero en público no podemos ir en contra de la reina, porque ella tiene el control ahora. Y si me voy en contra de la reina, me cierran la iglesia, me cierran el negocio de hacer empanadas, o me cierran la empresa. Así que tenemos, no me mire así usted que me está viendo como si estoy hablando algo fuera. Estoy hablando de las cosas que suceden aún en los países que nos llamamos democráticos. La manipulación, no solamente la manipulación abierta, sino la manipulación en secreto. Una de las cosas que yo sé que molesta es que, con todo respeto, no han podido manipularnos a nosotros, y sé que hay otros ministerios que quizás no tienen una exposición internacional como la nuestra, que tampoco se han dejado manipular, y eso nos hace que nos convirtamos en el patito feo de la familia, ¿entiende? Pero es lo que nosotros sabemos. Y yo sé que pueden haber comentarios, pero yo no me voy a prestar a contestarle comentarios a nadie y a discutir. Esto no es para discutir. Yo vine con el corazón en la mano a hacer algo que no es la forma como se hace. Se suponía que yo me reuniera con mis dos panelistas y que hiciéramos, entiende, una discusión intelectual bíblica de lo que vamos a decir. No hemos hecho nada, porque yo tengo una confianza absoluta en el Espíritu Santo, que si Él me mandó a hacer esto, Él lo va a controlar, y lo está haciendo. Así que veamos a Elías. Estaba solo, pero Dios lo había formado en el olvido, en el arroyo de Querit, donde Dios le había manifestado su poder. Pero hay algo que este hombre sabía, porque se lo dijo acá: viva Jehová, en cuya presencia estoy, que será hecho como yo diga. Necesitamos ese tipo de profetas, porque estamos en tiempos como los de Elías. Hay una gran fornicación espiritual dentro de la iglesia. Hay mucha falsedad que se está manifestando, y hacen falta Elías, no que van a insultar a nadie, que simplemente van a manifestar al pueblo: si Jehová es Dios, sírvale a Él; si Él no es Dios, váyanse. Vamos a ver quién es Dios. Y yo declaro ahora mismo y oro al Señor que Él va a levantar personas con el espíritu de Elías en cada país, en cada ciudad, en cada barrio, que van a manifestar al pueblo que todavía Jehová Dios es Dios. Ahora, en medio de la cautividad de su pueblo, porque fueron llevados cautivos por 70 años, pero aún en medio de la cautividad de su pueblo, Dios no se queda sin testimonio. Dios tiene a Daniel, Dios tiene a Ezequiel, Dios tiene a Jeremías, Dios tiene a los varones hebreos que manifiestan la fe en Dios. Dios nunca se va a dejar sin presencia en la tierra, y Dios nunca se va a dejar sin voz en la tierra. En medio de la cautividad de su pueblo se reserva hombres y mujeres que mantienen la presencia y la fe de Dios en medio de los peores tiempos. Y qué interesante, después de repente Dios se calla.
no hay voz profética, no hay libros añadidos al canon sagrado, y pasan 600 años, 6 siglos de un completo silencio. Y cuando se cumplen esos 600 años, de repente el Verbo se hizo carne. De repente Dios dice: ahora yo voy a visitar la tierra y lo voy a hacer desde el cielo. Yo me voy a hacer carne por medio del misterio de la encarnación, y voy a enviar a alguien que le voy a llamar mi hijo, que soy yo en persona humana. Eso es lo que es Jesús. Es un Dios en persona humana. Olvidémonos del misterio de la encarnación y el misterio de la Trinidad. Eso no viene al caso, eso no salva a nadie. Lo que salva es la realidad de que hubo una intervención de Dios, una intervención tan poderosa que dividió los tiempos en antes de Cristo y después de Cristo. Y no importa cómo lo traten de borrar los gobiernos o los sistemas, sean sistemas democráticos o dictatoriales, marxistas o lo que sea, no pueden negar antes de Cristo y después de Cristo. No pueden negar que hay una realidad de una resurrección, de que Dios vino a interferir y levantó una iglesia que se llama cristiana, que ha fallado, sí que ha fallado, que se ha prostituido, sí que se ha prostituido, pero aún Dios no se va a dar por vencido. Aún Dios, en medio de eso, Dios va a seguir levantando profetas, reformadores, que van a traer su presencia a la tierra. Comentarios de mis hijos. Definitivamente de que Dios siempre ha tenido un plan. Dios siempre ha estado en control de la situación y está dispuesto a levantar esas voces proféticas, como Él le dijo a Elías cuando Elías sintió en algún momento que había quedado solo, porque como humano uno tiene la tendencia a, cuando está frente a estas situaciones, sentir que ha quedado solo. Y el Señor le dijo: yo tengo todavía un remanente que no ha doblado su rodilla. Y Dios tiene un remanente que no va a doblar su rodilla ante este sistema. Dios tiene un remanente que está dispuesto a ir por él hasta las últimas consecuencias. Dios tiene un remanente que está dispuesto a pararse allí. La iglesia, esto que se llama iglesia, tenemos que entender: fuimos diseñados en el fuego, fuimos diseñados en la persecución, y yo creo que no es algo que vaya a cambiar, porque mientras más oprimían el pueblo de Dios, más se multiplicaban. La iglesia crece, se desarrolla y se multiplica en persecución y en opresión. Por alguna extraña razón, Dios lo decide así. Dios tiene escrito el propósito y el destino, pero hay algo que siempre queda, el factor sorpresa, y es el proceso para llegar a ese destino y cumplir ese propósito. Y en ese proceso es donde tendemos a turbarnos. En ese proceso es donde tendemos a decir: Señor, ¿será que esto va a empeorar? ¿Será que esto va a ser diferente? Cuando Jesús sube a la barca, Él le había dicho el destino a los discípulos: pasemos al otro lado. No le habló del proceso que era la tormenta. Por eso Jesús dijo: pasemos al otro lado. Ya el destino estaba trazado, pero entre el propósito del pasar al otro lado, que era el destino, había un proceso, y era la tormenta, y ellos se turbaron como todos los humanos se turban. Pero Jesús estaba en paz porque ya le había trazado un destino. Él viene por una iglesia gloriosa. Ese destino está trazado, pura, santa y sin mancha. Que haya en el proceso tormenta, Él tiene poder para hacer callar el viento y hacer enmudecer la mar. No importa el proceso que esté pasando la iglesia, vamos a ir al destino. Jesús viene por un pueblo glorioso, aún en medio de la peor crisis, del peor caos. Y es lo que nosotros tenemos que estar conscientes: en eso que está en el medio, esa tormenta, ese caos, no va a desviar el destino, que es una iglesia gloriosa que va a gobernar sobre esta tierra. Pero tenemos nosotros que entenderlos. Creo que a Dios le gusta manifestar su gloria. Dios podía haber perdonado en el mismo huerto del Edén a Adán y a Eva y hacerlo de nuevo. Pero Dios permitió eso porque Él sabía que iba a venir un redentor. Y a veces Dios tiene que permitir las cosas de alguna otra manera. Quizás no lo llegamos a comprender en nuestra mente finita y limitada que tenemos aquí en la tierra. Pero en la mente de Dios, en la soberanía de Dios, todo eso es un abono para provocar que Dios muestre su gloria, porque al final y al cabo la gloria siempre será para Dios.
sea que Dios nos utilice a nosotros o a otros, sea que Dios utilice una voz profética que nadie conoce o algo que todo el mundo conoce, la gloria siempre será para Dios. Dios se va a llevar la gloria con lo que haga en esta tierra. Yo creo que la gente tiene que entender que quizás no somos lo que la gente cree que somos, pero somos alguien que Dios ha escogido para hablarle al pueblo, no solamente a Panamá. Yo siento algo en mi espíritu que le estamos hablando al mundo entero, Latinoamérica entero, para que entienda que una iglesia tiene que ser levantada, una iglesia apostólica y profética, que le hable al mundo la voz de Dios, sea que sea pastor o no, sea profeta o no, sea que sea un hermano o no, como decía papá, puede ser alguien que está limpiando la iglesia, barriendo la iglesia, y el Espíritu de Dios cae sobre esa persona y trae una voz profética al mundo. Así que yo creo que la gente tiene que escucharnos, no nos juzgue, no somos los únicos, no somos la última pexicola del desierto, somos parte del cuerpo de Cristo, pero estamos aquí responsablemente haciendo una misión de comunicarles a ustedes de que Dios se va a llevar la gloria, de que lo que Él está permitiendo es abono para lo que Él va a provocar en nosotros, sea que tenga que venir 1000 pandemias más, sea que venga otro virus peor, pero en medio de eso, en medio del pecado. Por eso Pablo decía, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Así que no importa lo que estemos pasando, Dios se va a llevar su gloria. Los propósitos de Dios eternos nunca podrán ser destruidos, eliminados o frustrados por los hombres. Pero claro, nosotros, especialmente con esta explosión de redes que tenemos hoy en día y esta explosión informática de la internet, nosotros pues nos asustamos por lo que pasó en Wuhan y nos asustamos con la influencia que China está teniendo, aún tratando de dominar tras bastidores a mi país, y está dominando a muchos aún de los senadores y representantes de la Cámara, ¿entiendes? Y hay mucho dinero envuelto. Bueno, eso es lo que ve el pecador y eso es lo que ven muchos de ustedes, pero se les olvida que en esa misma China hay 100 millones de hermanos nuestros que están orando por nosotros para que nosotros tengamos un evangelio, ¿entiende?, verdadero, como el que ellos están practicando bajo persecución. Podemos ver lo que están haciendo los yihadistas, ¿entiende?, pero se nos olvida los miles de creyentes secretos que Jesús tiene representando, a quien Jesús se le está apareciendo en persona, ¿entiende? Y está sucediendo en el mundo árabe, ¿entiende? El asunto es lo que yo he dicho. Yo puedo ver las redes, yo puedo leer la noticia, pero yo primero leo al reino, primero leo a Dios, primero leo las santas escrituras, primero leo el final. Porque al final ganamos, no seremos vencidos en ninguna forma. Pero que todo lo que yo leo, yo lo filtro con lo que dice la Biblia. Muchas veces por los comentarios que me hacen aún con algunas cosas proféticas que yo pongo, me doy cuenta que la gente está juzgando lo que yo digo, no por lo que dice la Biblia, sino por lo que ellos saben que están oyendo de los medios sociales y de la prensa secular. Y anti Dios, hermano, tenemos una prensa anti Dios, tenemos un espíritu anti Dios, tenemos un mundo empresarial anti Dios, tenemos un sistema político anti Dios, aunque vayan a misa o aunque sean amigos de los grandes apóstoles evangélicos en todo el mundo. Indica que estoy indignado o no, pero tengo dolor, como decía Jeremías, por la hija de mi pueblo, dolor por la iglesia, porque yo amo la iglesia. Ahora, pero me sigue impactando que a final de 600 años de silencio, Jesús viene a traer redención, salvación y esperanza de un nuevo comienzo de su reino en la tierra. Y bueno, hemos visto ahora, han pasado 2000 años. 2000 años, estamos en el siglo XXI, que nunca yo pensé, de acuerdo a lo que me enseñaron en la teología que yo me suscribí antes, que íbamos a llegar a un siglo XXI. Se suponía que ya estuviéramos en el milenio, de acuerdo a todo lo que aprendimos ahora. Pero ¿qué sucede? En toda esta historia de la iglesia, escuchen bien, en diferentes periodos muy
críticos de la historia de la iglesia, Dios levanta voces proféticas que despiertan otra vez la realidad de Dios en la tierra. Podemos hablar de Lutero con la salvación por la fe. Podemos hablar de Wesley con el mensaje de la santidad. Podemos hablar, aleluya, de los hermanos anabaptistas, que fueron los que restauraron el bautismo por inmersión, que es el verdadero bautismo bíblico. Podemos hablar de los hermanos de la santidad del siglo, los hermanos metodistas de la santidad al final del siglo XIX, que hablaban de un bautismo de poder, pero ellos creían que era simplemente un bautismo de santidad. Podemos hablar de la revolución que empezó en la calle Azusa. Podemos hablar de los diferentes movimientos que han habido en Estados Unidos y en el mundo entero. Y Dios nunca se ha quedado sin profeta, y Dios nunca se ha quedado sin presencia. Una pregunta: ¿qué nos hace a nosotros ser tan atrevidos en dudar que Dios ha terminado? Dios no ha terminado. Dios tiene grandes cosas que Dios va a hacer. Y si tengo una profecía que decirle es esto: lo mejor está por llegar. No indica eso que no hay algo peor que pueda llegar antes. No interpreten nunca eso como que no hay un proceso, con lo que no tendremos que pasar por situaciones terribles. Yo he pasado por situaciones terribles. Si yo no tuviera este fundamento profético de lo que es Dios. Ahora, yo estoy casi por terminar, y voy a terminar con una pregunta. Todo esto yo lo escribí bajo la dirección del Espíritu Santo. Y al principio no era para predicarse ni para hacer esto, era para tenerlo en mi tabla. Hay una pregunta: ¿hallará Dios hombres para el momento que estamos viviendo? Es una pregunta. ¿Qué clase de hombres y mujeres que tengan oídos para oír lo que el cielo está diciendo? El primer requisito es: dame oídos para oír. Por eso no sé si ustedes se dan cuenta que yo tengo un gran énfasis, que en la oración yo digo: Señor, primero abre mi corazón para amar a Dios. Segundo, Señor, abre mis oídos para oír el cielo. Tercero, abre mis ojos para ver el mundo espiritual. Cuarto, abre mi voluntad para obedecer a Dios incondicionalmente. Puedo añadirle a eso: abre todo mi ser para ser lleno del Espíritu Santo. Puedo añadirle a eso: abre todo mi vientre para recibir las visiones de Dios para este momento presente. Eso es lo que estamos viviendo. Necesitamos que Dios levante hombres que tengan oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Número 2, hallará hombre Dios para el momento que estamos viviendo, que tengan entendimiento de los tiempos que nos ha tocado vivir. Hay tiempos que Dios nos dé sabiduría para entender los tiempos. Con todo respeto, yo he vivido todos los tiempos. En la iglesia yo he cantado todo tipo de música. En 75 años de cristiano, de ser criado en la iglesia, de ser parte de un pastor campesino que pastoreó 60 años, de vivir cerca de la iglesia, de siendo pequeño me dejaban en casa, me escapaba de la casa porque estaba solo y venía solito a la iglesia a buscar a mi mamá. Ese es el tipo de personas que le está hablando. No le está hablando, entiende, a alguien que se ha iniciado en este asunto. Yo he visto todo. He visto falsas profecías, he visto buenas profecías. Pero hay algo que he notado, y es que en esta pandemia, por alguna razón, un sinnúmero de personas muy importantes para mí, muy importantes para el reino de Dios, por alguna razón Dios se los ha llevado. Dios se los ha llevado. Y algunos no tenían idea, no tenían el tiempo para irse. Dios podía. ¿Por qué razón? Algo Dios está haciendo. Dios no ha perdido el control. Y es su iglesia. Es su iglesia. Y la promesa de Jesús no puede fallar. Yo edificaré mi iglesia. No es la iglesia maranata, ni bautista, ni adventista, ni católica. Mi iglesia. Y las puertas del infierno, los consejos infernales no van a poder. Los consejos, aleluya, de las agencias internacionales que nos están tratando de meter en todo este bochinche, no van a prevalecer. Los consejos de los ministerios de salud en cualquier país no van a prevalecer.
los consejos de las grandes élites económicas, farmacéuticas, no van a samacatiraba, no va a caboshaleba no va mamando roboqueteriseabaca, endarrabaca, no van a prevalecer, porque dice el Señor, esta será la hora de mayor gloria, la hora de mayor exposición de mi reino, la hora para yo sorprender a Satanás, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Wow, es una hora para aquellos que están dispuestos a ser malentendidos, aún perseguidos tanto por el mundo secular como por el establecimiento religioso, the religious establishment. A eso yo me refiero, que estén dispuestos. Número 4, y quiero que me escuchen bien. Oye, hallará Dios hombres para el momento que estamos viviendo, que no caigan en la trampa de pensar que la solución es política. Si alguien se siente ofendido, lo siento mucho. Estoy repitiendo lo que oí del Señor. Yo no voy a juzgar quién está buscando una posición política. Eso es entre esa persona y Dios. Y de acuerdo a los tratos personales que Dios tiene con cada uno, yo soy responsable de yo repetir lo que oí de Dios. Que no caigan en la trampa de pensar que la solución es política. Y quiero decirle esto: no ha habido un caso en la historia que para arreglar la iglesia y arreglar el mundo, la situación haya sido política. Nunca ha acontecido y no va a acontecer. Indica eso que Dios no necesita hombres y mujeres de santidad en el proceso político. ¿Por qué no? Si Dios te llama a hacerlo. Esa es la posición que yo tengo en cuanto a la política. Pero es una trampa muy fácil. Y número 5, hallará Dios hombres por el momento que estamos viviendo, que una vez sean la voz de Dios para este tiempo. Y quiero, antes de irme, ir a Isaías 59, 15, que es muy importante, que en esta forma, Isaías 59. Dice, y la verdad fue detenida. ¿Okay? Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová. Y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. ¿Son familiares esas expresiones? Pereció el derecho. Y Dios vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Wow. ¿Y qué hizo Dios? Dice, bueno, como no encuentro a alguien que se interponga, que saque la cara por mí, yo voy a hacerlo. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Yo no quiero encontrarme en una situación de que Dios no pueda contar conmigo y que yo simplemente tenga que esperar que Dios lo haga él mismo, porque el plan de Dios no es eso. El plan de Dios es que hayan hombres y mujeres atrevidos, santos, audaces, de fe, humillados ante Dios, dándole toda la gloria y la honra a Dios, que sean instrumentos de Dios para enfrentarse a toda esta oposición y a toda esta conspiración universal para reducirnos a un puñadito, a alguien que no tiene ningún tipo de influencia moral o espiritual. No lo van a conseguir, no lo van a conseguir, porque hemos pasado por esto en otros tiempos de la historia y siempre Dios ha sacado a flote su verdadera gente, su verdadero pueblo, y lo va a hacer una vez más. Pero por si acaso, aquí dice que algo que Dios va a hacer: temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad.
en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. Está hablando ahora a alguien que se atrevió, a alguien que Dios levantó, a una nación, a una iglesia o a un movimiento. No faltarán de tu boca y tendrás una transferencia transgeneracional, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus nietos, de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Dios tiene un plan. Dios no se va a quedar sin testigo, Dios no se va a quedar sin presencia, Dios no se va a quedar sin manifestación. Qué interesante que después que habla de este gran movimiento de la gloria de Dios, lo próximo es un llamado a la iglesia en el capítulo 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que naciones, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ahí estoy yo parado. Esa es mi fe. Gloria a Dios. Quiero darle unas últimas palabras a mis compañeros y a mis hijos. Pastor Joel. Bueno, papá, básicamente escuchando acerca de cuando usted decía, ¿con quiénes contará el Señor? El Señor me recordaba Zacarías 3:7. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Dios tiene un remanente que va a levantar. Dios viene por un remanente glorioso. Que la iglesia no tema ni se intimide por el proceso momentáneo, como dijo Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo digo en lo personal, el pastor que entró en la pandemia no es el mismo que fue procesado en la pandemia, el que ustedes tienen aquí, y creo que mi padre y mi hermano también desarrollaron algo sobrenatural en la pandemia, una vida de oración, una vida de búsqueda. Se agudizaron nuestros sentidos espirituales para oír, ver y percibir a Dios y aprender a abrir todo nuestro corazón para lo que Dios está haciendo. Y sé que allá hay gente, hombres y mujeres de Dios, que atravesaron por este proceso y lo usaron para que Dios afinara sus sentidos espirituales para esta última gran hora de la iglesia. Dios levantará una iglesia gloriosa. Cuando yo veo el libro de Joel, antes de que diga el versículo 28, después de esto hay un proceso maravilloso. Y la iglesia parece estar esperando que el avivamiento restaure todo. Pero hay restauración antes de todo eso. Y cuando la iglesia sea gloriosa, dice el Señor, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea que en este proceso es el que estamos viviendo, de ese levantar de la iglesia, de ese despertar, de ese ordenamiento de la iglesia, en donde cada cosa caiga en su sitio para ver este gran avivamiento de esta última hora. Dios tendrá un remanente, Dios tendrá una iglesia numerosa y gloriosa en todo el mundo. Para eso vino Jesús. Jesús no viene a buscar los despojos de lo que hayan quedado. Él viene a buscar un gran remanente. Seguimos creyendo lo que dice la Biblia de las naciones que serán salvas. Así está escrito en los libros de destino. Y nosotros creemos por esta nación que nos tocó a nosotros. Decía el pastor Cristian al principio, somos responsables de lo que Dios nos confió a nosotros. Quiero decirle a mis amados hermanos de este ministerio Maranata, estamos aquí por designación del cielo. Estamos para darle la directriz a ustedes que son nuestra responsabilidad primaria, y al mundo porque Dios nos comisionó para esta hora. La iglesia nuevamente recuperará la influencia que perdió y las naciones se volcarán nuevamente a escuchar lo que la iglesia está diciendo, porque la iglesia no se va a convertir en una institución más, sino en un refugio para el mundo, en donde los gobiernos tendrán que consultar a voces proféticas para ver cómo avanzar y cómo lograr ciertas cosas que Dios va a permitir para que las naciones corroboren que la iglesia no es una institución más convencional como se ha convertido los hermanos católicos, sino que la iglesia es un ente vivo que
que Dios todavía está hablando y que va a levantar voces proféticas para dirigir naciones, para dirigir reyes, gobernantes, y nuevamente el mundo verá que la iglesia está resurgiendo, porque siempre Dios ha estado con nosotros y Dios seguirá estando con nosotros. Antes de que me despida de ustedes, como siempre hago una oración, y quiero hacer esta oración ahora mismo en el nombre del Señor. Padre, gracias por el gran honor y privilegio de nosotros, oh Dios, poder ser de bendición. Padre, nosotros no tenemos ningún interés, Señor, de discusiones teológicas o discusiones proféticas. Nada de eso viene al caso, Señor. Queremos bendecir a nuestra audiencia. Queremos bendecir a todos nuestros hermanos, compañeros de toda denominación, de todo ministerio, aún a los que están en la Iglesia Católica. Oramos por cada uno de ellos. También ahora yo pido, Padre, que el espíritu de sabiduría y revelación venga sobre cada persona que escuche, Señor, esta intervención profética que tú me dijiste que yo hiciera hoy, oh Dios, lo cual no lo acostumbro a hacer. Y ahora, Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo envío espíritu de sabiduría y revelación sobre tus hijos y pido que la gracia tuya, Señor. Padre, si alguno está confundido, que la luz del evangelio venga y le alumbre y le quite la confusión. Si alguno está caído, que se levante. Si alguno está enfermo, que sea, Señor, aleluya. Yo reprendo todo virus, yo reprendo toda enfermedad, yo reprendo, Dios, todo aquello que viene a turbar al pueblo de Dios. Y yo pido que vengas, oh Dios, un nuevo día de revelación. Yo pido que el lucero de la mañana, como dice la Biblia, salga en el corazón de mis amigos, de mis hermanos y aún de mis hijos, Padre. Gracias, Padre, porque para esta hora tú nos has traído al reino. Oh Señor, gracias, oh Dios, por cada uno de mis apóstoles en el ministerio, cada uno, oh Dios, de mis hermanos, de mis compañeros, de mis hijos, y cada uno de las ovejas que tengo el privilegio de pastorear en este ministerio aquí en Panamá, Padre. Así, Padre, que te damos las gracias a ti, Señor, y bendecimos a cada uno. Y lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les quiero mucho y les amo. Muchas gracias por conectarse y ser de bendición a mí también. Los amo.